Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El ministerio de oración doblando rodillas tiene el agrado en presentar en este día martes 19 de abril el mensaje que cambia. Amados hermanos y amigos, le doy la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y siempre lo prometido es deuda. Y vamos a continuar en el Evangelio de Lucas 24. Y en esta oportunidad vamos a tomar del versículo 32 al 37. En otras oportunidades o la semana antepasada hemos dicho que vamos a seguir escudriñando este hermoso relato bíblico escrito por Lucas, guiado por su Santo Espíritu, para que pueda abrir nuestro entendimiento. Como le hemos puesto el título al mensaje Corazón tardo en creer, creemos que este título nos sirva como un despertar para no ser tan tardíos en creer las promesas de nuestro Señor. Los invito a que abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Amén. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron
los 11 reunidos o los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Amén. Vamos a dejar hasta aquí la lectura bíblica de este día, dándole toda honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Le decimos gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ayúdanos, Señor, a través de Cristo nuestro Salvador y la guía de tu Santo Espíritu, para entregar lo que ya has puesto dentro de mi corazón, para que tu palabra llegue a esta gran multitud. Hoy, desde este lugar, sabemos que no hay impedimento para el poder tuyo, que tu palabra cruce fronteras, que vaya de continente a continente. Te pedimos, Señor, como siempre, con toda humildad, con toda sencillez, ayuda a cada uno de aquellos que la reciban, para que no haya tardanza en sus corazones en creer. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Hemos leído nuevamente Lucas 24, del versículo 32 al 37. Queridos hermanos y amigos, hoy, como siempre, siendo un instrumento más en las manos de nuestro Señor, vamos a ir entrando en el mensaje que cambia. Corazón tardo en creer, en su tercera parte. La reflexión que cada uno de ellos expresa sobre el flujo que la conversación de Jesús había ejercitado en ellos. Aquellos dos discípulos estaban completamente, podríamos decir, saturados, ahogados. El gozo de saber que habían caminado largo trecho, más casi 11 kilómetros, con el maestro, y no sabían quién lo acompañaba. Y se dijeron el uno al otro, como lo hemos leído: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las Escrituras, versículo 32. Con esto, amados hermanos y amigos, vemos que no estaban recibiendo notas del sermón, sino recordaban que el fuego
que ardía en el corazón de ellos cuando les explicaba las Escrituras. Hallaron poder en el mensaje aún antes de reconocer al predicador. Hoy en este siglo XXI hay muchos que siguen a predicadores y corren de un lado a otro conociendo aquel predicador. Aquellos discípulos le ardía el corazón sin conocer el nombre del predicador. Les puso Jesús las cosas llanas y claras. Y lo que es más, le metió en el alma un calor divino junto a la luz que lo iluminaba, le iluminaba la mente de ellos. ¡Qué ejemplo para todos los predicadores del Evangelio! ¡Qué ejemplo a seguir! Siempre me gusta hablar de la atmósfera, de la unción, de esa cosa que atrae al corazón contrito y humillado a los pies de Cristo. No las palabras intelectuales de nuestra boca, sino el mensaje ungido a través de su palabra. El Evangelio es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Somos nosotros los que no sabemos o queremos cambiar las cosas del Evangelio. Veo continuamente cómo la gente se cae al piso y no comprendo y no entiendo todavía. Pero en algún tiempo la comprenderé. No estoy juzgando a nadie, sino es mi propia versión de que cómo veo este Evangelio. No es el mismo Evangelio que Cristo predicó. Cuando sentimos que arde nuestro corazón, cuando sentimos que el ambiente es diferente. Ahora se percataban de que nadie sino Jesús mismo pudo ser el que le estuvo hablando delante todo el viaje. Al recordar que su corazón ardía, también recordaron y reconocieron que no podía ser otro más que Jesús. ¿Qué clase de predicación en la que puede hacer bien a los creyentes? Una buena pregunta para nosotros. ¿Qué clase de predicación es la que le puede hacer bien a los creyentes? Una predicación llana y clara, una predicación con la Biblia, el tema de su predicación, para que la gente saque de las Escrituras la fuente de su conocimiento y de la fundación de su fe, como las normas de la vida. Las Escrituras es la fuente. Las Escrituras es el fundamento de nuestra fe.
porque nuestra fe está basada en lo que está escrito, en todos aquellos mandamientos y promesas que el Señor hizo para obedecerla. Podríamos decir, ¿qué clase de atención al mensaje es la que da provecho a los creyentes? Lo que ponen aguas en el corazón después de ponerlo en la cabeza. Romanos capítulo 12, versículo 20. Cuando somos íntimamente afectados con las cosas de Dios, especialmente por el amor que mostró Cristo al morir por nosotros, y sentimos que nuestro corazón es atraído a amarle solo a Él. En justa correspondencia, diríamos, y eso resulta todo ello en santos deseos de devoción y en firme resolución de una conducta digna de un verdadero cristiano. Entonces, cuando nuestro corazón arde dentro de nosotros, alábalo y glorifícalo. Es la palabra de Dios la que nos hace arder nuestro corazón. Es la Sagrada Escritura, no las palabras del predicador, sino lo que Dios pone en los labios de cada uno de sus siervos. El informe que llevan a los hermanos que estaban en Jerusalén. Dice las Escrituras, levantándose en aquella misma hora, estaban de tal modo transportando el gozo por la manifestación que de sí mismo se habían hecho el Señor, que no pudieron terminar la cena. Me imagino que dejaron totalmente todo servido y dijeron, tenemos que ir en busca de nuestros hermanos para contarle esta manifestación presente, lo que no sucedió, sino que a pesar de la imperceptivo de la hora, se regresaron a toda prisa, llamémosle, a Jerusalén. Recordemos que los tramos se hacían a pies. No estaba el jet para viajar de un país a otro, de una ciudad a otro. No estaba el automóvil. Así que, con todas las trabas que habían en el camino, ellos se dieron prisa. Ahora que habían visto al Señor, ya no podían desanimarse mientras no hubiesen hallado a los discípulos o mientras no hubiesen llevado a los discípulos las buenas noticias, tanto para rebustecer la fe de ellos como para un consuelo de su espíritu atribulado.
Nunca debemos sacar de nuestra mente todo el acontecimiento de Cristo en la cruz. Cada uno de estos detalles, cada uno de el acontecimiento está escrito. Y como buenos, verdaderos y buenos hijos de Dios, debemos recordarlo. Porque a través de ese sacrificio llegamos nosotros a obtener nuestra salvación. Es un deber para quienes han disfrutado de la manifestación del Señor, hacer partícipes a otros de su experiencia. Estos discípulos estaban tan llenos de las cosas del Señor que no podían contener el gozo que les embargaba y se veían constreñidos a compartir con sus hermanos de la fe. ¿Cómo les hallaron? Comentando otra prueba de la resurrección de Jesús. Allí estaban los 11 apóstoles reunidos y otros hermanos con ellos, los cuales decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Sé que se apareció a Pedro antes que los demás discípulos, conforme en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 5, donde dice el apóstol Pablo: y que se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Cómo confirmaron el informe que le llevaron a los discípulos con el relato de lo que ellos mismos de lo que mismo a ellos le había sucedido? Entonces ellos contaron las cosas que le había acontecido en el camino, y no solo eso, cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 35. Las palabras que el Señor le había hablado en el camino son halladas aquí. Las cosas. Porque las palabras de Dios no son menos términos gramáticos, sino en realidades eficaces y llenas de un contenido. Comparémoslo con Hebreos capítulo 4 versículo 12. Estas cosas nos acontecen muchas veces mientras vamos por el camino divino. Casualidades, mejor llamémosla providencia divina, que nos salen al encuentro cuando menos las esperamos. 5 veces, amados hermanos y amigos, fue visto el Señor el mismo día de la resurrección por María Magdalena en el vuelto, Juan capítulo 20 versículo 14, por las mujeres mientras iban a dar las nuevas a los discípulos en Mateo 28 versículo 9,
por Pedro solo, por los 2 discípulos que iban a Emaús, y ahora, a la noche, por los 11 y los que estaban con ellos. La gran sorpresa que se llevaron los que allí reunidos estaban, se le apareció el Señor mientras conversaban estas cosas, mientras ellos aún hablaban de las cosas. Jesús se puso en medio de ellos, poniéndose así fin al comentario, mejor dicho, puso fin con una prueba contundente de su propia presencia. El consuelo que les dio el Señor con su saludo: paz a vosotros. Amados hermanos y amigos, con esto les daba a entender a sus discípulos que era una visita de afecto, una visita de amistad y una visita de consuelo, puesto que no presentaba pleno créditos a quienes le habían visto. Se presentaba él personalmente, tardos de corazón en creer. Les había prometido que después de su resurrección les veía en Galilea, pero estaba tan deseoso de verles que adelantó el encuentro y vino a verle en Jerusalén. Era tanto la duda, creo yo, personalmente no lo dice la Escritura, tanto la especulación que estaba entre aquellos discípulos, que Cristo determinó de no esperarlo en Galilea, sino venir a Jerusalén. Cristo es a veces mejor que su palabra, pero nunca peor. Con su saludo inicial le daba bien a entender el Señor que no venía a altercar con Pedro por haberle negado respectivamente, ni a los demás apóstoles por haber huido vergonzosamente en el huerto, sino, mejor dicho, que vino a ello con toda amabilidad y mansedumbre, para dar a entender que les perdonaba por completamente, que no había ningún rencor en su corazón de todos aquellos hechos o cosas que sucedieron después de su aprehensión, después de su muerte, de su crucificación en la cruz. Jesús venía de la misma manera que vino a este mundo, con mansedumbre, en humildad, con sencillez, abriendo sus manos al mundo entero. Hoy podríamos decir que el asunto, el susto, mejor dicho, que se llevaron aquellos discípulos entonces, espantados y atemorizados,
creían ver un espíritu, versículo 37, puesto que lo vieron en medio de ellos antes de que pudiera aparecerse de su llegada. Se puso en medio del grupo o en un costado. Hoy nos llena de gozo saber que Jesús entra en nuestros hogares y está en cada uno de aquellos que lo han recibido. Él jamás lo abandona. A pesar que sus apóstoles lo abandonaron, Él volvió a ellos para darle la fortaleza de fe que necesitamos para brindar una sana amistad y un fuerte abrazo de consuelo. Lo vamos a detener en el versículo 37 para concluir a esta hora el mensaje que cambia, para que podamos meditar, modular en aquellos versículos que lo han servido para esta exhortación, este mensaje que llega a distintos lugares, pero que llega a un corazón contrito y humillado, que llega a un corazón que tiene sed y hambre de la palabra. Por eso que levantando nuestro corazón, le pedimos que la obra del Espíritu Santo siga obrando en cada uno de aquellos que hoy han puesto sus oídos para la palabra de Dios. Hermanos y amigos, con nuestro corazón abierto y sincero, le decimos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, gracias por lo que nos has dado en este día. Gracias porque nos permitiste llevar esta palabra a través de este medio para llegar al corazón de aquellas personas que hoy sienten hambre y sed de ti. Hay necesidad en este mundo de tu palabra. Hay necesidad que el mensaje sea llano y claro, y que sea un mensaje ungido por la divina providencia tuya, Señor. Que sea el Espíritu Santo que siga trabajando en cada uno de aquellos corazones que reciben lo que por gracia me diste, por gracia hoy lo puedo dar. Gracias por ser una vez más un instrumento en tus manos. Te pido como siempre la dirección de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Bendice, prospera espiritualmente cada uno de aquellos corazones que hoy necesitan de ti. Abre puerta, Padre Santo, para que tu palabra entre a los hogares más necesitados.
Hoy, como siempre, levantando nuestras manos y nuestro corazón hacia ti, con nuestros ojos abiertos hacia el cielo, te decimos, Padre Celestial, gracias a través de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Te decimos amén y amén. Un momento más de nuestra vida, un momento más en este día, hemos podido entregar el mensaje que cambia. A través de su poderosa y bendita palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Se despide de ustedes su amado hermano en Cristo, Marco Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, a través del ministerio de oración doblando rodillas. Si tienes alguna petición, no tardes, envíela a través de nuestro formulario, que es www.doblandorodillas.com. Y recuerda que este jueves 21 de abril estaremos con vuestro programa Orando por el Prójimo, desde las 20 horas de Suecia para todo este mundo. Que el Señor los bendiga. Amén y amén. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de él que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser.